Préstale mucha atención al mensaje que Dios hoy te va a entregar y me va a entregar, porque yo también necesito escuchar la voz de Dios, un mensaje acerca de por qué Dios no nos responde como queremos o nos responde, pero con su voluntad primeramente. Ya Dios nos viene hablando y es necesario entender que Dios hará su voluntad primeramente. Su voluntad está por encima de nuestra propia voluntad. Tenemos que tener claro esto. Inclusive al momento de orar, es necesario que nuestra oración contenga la frase, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Y no solamente decirlo de boca, sino creerlo. En verdad creerlo y decirle a Dios que se haga su voluntad por encima de lo que nosotros queremos. Hay personas que no incluyen esta frase en sus oraciones y entonces lo que le están queriendo decir a Dios, yo quiero es que se haga mi voluntad. Y hay personas que sí incluyen esta frase en sus oraciones, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, pero lo han dicho de boca y siguen esperando a que se haga sus propias voluntades. Y es necesario decirlo con fe y esperar a que la voluntad de Dios sobre nosotros será de gran bendición. Amén. Ahora, el sustento bíblico de esto que te estoy diciendo está en la palabra de Dios en varias ocasiones, en varios momentos donde Jesucristo mismo podía enseñarnos a orar de esa manera. En la oración del Padre Nuestro, Jesús tomó esta frase que te digo, que se haga la voluntad en los cielos, así como también en la tierra, mostrándole a las personas que estaban a su alrededor que era necesario primeramente contar con la voluntad de Dios y luego nuestra propia voluntad. Nuestras oraciones deben de estar cargadas de eso, de que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Amén. Cuando entendemos esto, sabremos entonces por qué Dios nos dice no a nuestras oraciones, por qué nos hace esperar un poco más a las respuestas que queremos y entenderemos que todo hace parte de un plan y de un propósito. Las personas que no han entendido esta gran verdad de que primero se hace la voluntad de Dios que sus propias voluntades, son personas que reniegan, que se quejan delante de Dios porque dicen, yo estaba esperando esto de ti y no me lo has dado. ¿Hasta cuándo te tengo que esperar? ¿Cuándo saldré de esta situación? ¿Acaso Dios no me escucha? ¿Por qué? Porque son personas que están esperando mucho el que se haga su voluntad, pero no están contando con la voluntad de Dios y con el tiempo de Dios. Te hablaba de esa ocasión donde Jesús enseñaba a las personas que estaban alrededor, sus discípulos y demás, en la oración del Padre Nuestro, que es necesario incluir la frase que se haga tu voluntad primero. Más adelante, antes de ir a la cruz, Jesús vuelve a utilizar esta frase y está en un momento de mucha presión, en un momento de sufrimiento, en un momento de gran angustia, porque él sabía lo que le tocaba vivir más al rato, en poco tiempo, antes de ir a la cruz. Dice que él empezó con esa copa amarga antes de ir a la cruz, empezó su cuerpo a sentir esa presión de lo que le tocaba vivir. Y dice Jesucristo, Padre, pasa de mí este amargo dolor, esta copa de amargura que estoy viviendo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús en su humanidad quería salir de ese momento muy amargo, de mucha presión, de quizás donde él no estaba estresado mentalmente, pero su cuerpo sí sentía la presión de lo que le iba a tocar vivir, la crucifixión. Y él decía, Padre, pasa de mí esta copa, pasa de mí este momento, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces ahí van dos ocasiones donde Jesucristo nos enseñó a que por más debilitados que nos sintamos, enfermos, preocupados, ansiosos, estemos viviendo un tiempo de amargura, aún en los momentos más amargos, debemos de contar con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Jesús, siendo el Todopoderoso, no hizo su propia voluntad,
no pidió para que se hiciera su voluntad. Amén. ¿Por qué lo hacemos nosotros? ¿Por qué nosotros estamos esperando tanto a que se haga nuestra voluntad en lugar de contar con la voluntad de Dios? Entonces ya lo sabes, lo primero con lo que debes de contar en tus oraciones es con la voluntad de Dios, con la aprobación de Dios, para que entonces vengan respuestas maravillosas, porque sus respuestas son maravillosas. Quizás no se parecen a lo que tú quieres recibir, pero en verdad que sus respuestas son de gran bendición. Tanto el sí como el no de Dios son de gran bendición. En ese momento Jesús tuvo que enfrentarse a la crucifixión. No se pudo escapar de su propósito, de su llamado. Amén. Pero no fue esto de gran bendición. Así sucede con nosotros. No nos vamos a poder escapar de muchas cosas. No se van a hacer realidad otras cosas que pedimos. Pero todo hace parte de un propósito y es de gran bendición. Hay personas que han estado enfermas durante mucho tiempo y durante mucho tiempo le han pedido al Señor, Señor, sáname. Y lo que sucede es que estas personas, en lugar de recibir esa sanidad, no la recibieron, pero al no recibirla también se han enfermado del alma, de la mente y del corazón, porque han dicho, yo he orado por años para que el Señor me sane y no me ha sanado. ¿Sabes qué pasa con una persona que sabe esperar y sabe aceptar la voluntad de Dios? Simplemente a medida que pasen los años, pues si no ve esa sanidad física, se va a sentir bendecido por esa sanidad espiritual, por esa sanidad interna, por esa sanidad de la mente. Y yo creo que muy seguramente la persona que va aceptando diariamente la voluntad de Dios en su vida también será sana físicamente. Entonces mira esto, mira qué tan tremendo es poder aceptar la voluntad de Dios, porque Dios no puede ser obligado a hacer nuestra voluntad. Repítelo conmigo. Dios no está obligado a hacer lo que yo quiera. Dios no está obligado a hacer mi voluntad. Más bien, por más que yo quiera las cosas a mi manera, siempre tendré que hacer la voluntad de Dios. Siempre tendré que esperar la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. La Biblia nos enseña más adelante, después de que Jesús lo predica y lo aplica, de que se tiene que hacer primero la voluntad del Padre, nos dice la Biblia más adelante, pedimos y no recibimos porque pedimos mal, pedimos para nosotros mismos, mas no somos guiados por el Espíritu. Pedimos y no recibimos porque no pedimos como conviene. El Espíritu Santo entonces nos tiene que enseñar a pedir. El Espíritu Santo de Dios nos tiene que enseñar a aceptar la voluntad de Dios. Más bien empiézale a decir al Espíritu Santo, ayúdame a entender el plan de Dios. Ayúdame a entender el plan del Padre Celestial. Ayúdame a entender cuando Dios me diga sí, cuando Dios me diga no, cuando Dios me diga espera un poco más. Aleluya. Gloria al Todopoderoso por esta palabra. Amén. Porque ya lo sabes, a través de este mensaje, de pronto se despejó tu duda de por qué no ha llegado la respuesta, o se despejó tu duda de que estabas sintiendo que Dios no te escuchaba, pero quizás sí te está escuchando, solo que estás pidiendo para hacer tu voluntad, lo que tú quieres. A partir de ese momento, empieza a pedir por la voluntad de Dios en tu vida y verás cómo su voluntad, aunque no se parece a la tuya, será buena, agradable y perfecta, porque el plan de Dios, dice la palabra, es para darnos un fin de esperanza. El plan de Dios es bien, es de bien y no de mal, dice la Biblia. Así que no esperes que Dios te va a dar cosas malas. Parecen a veces malas, parecen que no te gustan, pero están dentro del plan de Dios. Aleluya. Padre Celestial, gracias por esta palabra tan preciosa y tan maravillosa que nos hace entender lo equivocados que estamos en el momento en que queremos hacer nuestra voluntad o rogar y pedir a ti en oración que dé respuestas, pero a nuestra manera. Estamos equivocados, Señor. Ayúdanos a entender, Dios Todopoderoso, que es tu voluntad
primero sobre todo, en el nombre de Jesús, pero que se haga real en nuestra vida. No usar esta frase que esperamos que se haga tu voluntad y cuando se hace, pues estar renegando o estar dudando de lo que tú estás permitiendo. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos en verdad ser aquellos que aceptan tu voluntad, que esperan tus tiempos, Señor. Tus tiempos son perfectos. Gracias, Padre Santo, por las veces que nos dices sí, porque estuvo en tu voluntad lo que pedimos. Gracias por las veces que nos dices no, porque de algo nos estás guardando o simplemente tenemos que esperar un poco más o tienes otro propósito con nosotros. Y muchas gracias cuando nos dices, en este momento no lo puedo hacer contigo, estoy preparando tu corazón, pero luego lo haré. Gracias por esas respuestas tan maravillosas que tú nos sabes dar, porque tú conoces todo de nosotros. Tú conoces nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, lo que sucederá con nuestras vidas. Así que sabes, Señor, lo que es mejor para todos y cada uno de nosotros. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad, a aceptarla y a agradecerte por ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Todopoderoso por tu vida. Cada me gusta, cada comentario que tú dejas es de grandísima bendición. Suscríbete a este canal activando la campanita de notificaciones. De esa manera te avisarán cuando subamos el siguiente video y no te lo perderás. Comparte este tiempo de mensaje y de oración de la palabra de Dios con tus familiares, con tus amigos en las redes sociales. Por último, te invitamos para que si tienes en tu corazón bendecirnos, apoyarnos con un aporte económico, con una ofrenda voluntaria de tu corazón, nos puedas escribir a este número que dejamos en pantalla. Por allí te estaremos esperando, muy agradecidos por eso que ya nació en ti. Recuerda que Dios bendice al dador alegre, así que todo lo que puedas hacer por alguien, todo lo que le vayas a dar a alguien, hazlo desde la alegría de tu corazón, porque Dios recompensa ese gozo al dar. Amén. No lo hagas desde la obligación nunca, ni con nosotros ni en ningún lugar. Siempre hazlo de corazón. Amén. Que Dios te bendiga.